Bueno, sin más preámbulos, hola a todas y todos. Mi nombre es Stefan Feld, yo soy la editora general de la Pontificia Universidad Católica. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos hoy en este lanzamiento. Quisiera empezar agradeciéndole a Nicolás Valenzuela, el editor del libro, y a los autores, los voy a nombrar, no sé si alguien más los va a nombrar, pero los voy a nombrar igual a todos. A Martín Arboleda, a Paz Concha, a Francisca Magnani, Stephanie Madrid, Eduardo Osterling, Javiera Ponce y Ana Sasso, por la confianza que depositaron en nosotros y en nuestro trabajo al traernos el proyecto del libro. Quiero agradecer también a Camila Cosiña y a Alfredo Rodríguez, aquí presentes, por ofrecer generosamente su tiempo y compartir con nosotros sus ideas respecto al libro. Quisiera agradecer también a ANID, a la Universidad Técnica Federico Santa María, al CEDEUS y a la Escuela de Arquitectura UC por sus diversas formas de apoyo para el desarrollo de esta publicación. Al Museo Violeta Parra también por amablemente acogernos en este espacio para el lanzamiento, que por cierto recoge y hace eco con varios de los temas que están ahora trabajando en el museo, particularmente alimentación, que me imagino Denise les va a comentar en más detalle. Y por último, y con especial afecto quizás a mi equipo, al equipo de la editorial, sin ellos no sería posible ni este libro ni ningún otro libro en realidad. Bueno, Nicolás, así como que no quiere la cosa, se acercó un día y nos preguntó si nos interesaría publicar un libro sobre infraestructuras alimentarias urbanas. Bueno, es evidente que la respuesta fue sí, ¿no? Lo tienen aquí adelante. ¿Pero por qué? Primero porque el libro habla sobre infraestructura, que hoy por hoy es una palabra que escuchamos mucho, infraestructura crítica, infraestructura digital, infraestructura escolar, etcétera, etcétera. Y respecto a la infraestructura, el libro plantea rotundamente, a mi parecer, que esta no debe entenderse como una red únicamente técnica o material, ni siquiera, o en otras palabras, que el acceso a los alimentos se entrelaza con el tema de los cuidados en la ciudad, las relaciones de apoyo comunitario con los espacios privados y públicos donde estas ocurren, con el activismo y las iniciativas populares, dejando en evidencia que finalmente son las personas el motor y el sentido de esta red. Preguntarnos también por las redes de alimentación y el acceso al alimento, a nuestro parecer, genera reflexiones sumamente importantes para el diseño urbano y para la arquitectura en su relación con la vida diaria. Y bueno, y aprovechando que estamos en el Museo Violeta Parra, más que hablarles sobre el libro, que va a ser el trabajo de Camila y Alfredo, me gustaría mencionar quizás brevemente algunos de los cruces entre los contenidos del libro y la forma de abordarlo de los autores y la figura histórica de Violeta Parra. Esto fue algo que conversamos con Nicolás también, un pimponeo de ida y vuelta, no son solamente ideas mías, para ser transparente. Voy a ser súper breve de nuevo para darle la palabra luego de bueno, primero, el vínculo permanente entre el campo y la ciudad. Violeta hizo ese trayecto ella misma, rescatando elementos de la vida rural que usó para hacer síntesis con el mundo urbano en su música y en su trabajo artístico. Y el libro también nos habla de estos dos mundos, ¿no? De sus relaciones y de su síntesis, incluyendo conceptos como las cuencas alimentarias, por ejemplo, y recogiendo las diversas formas de vivir ambos territorios. Segundo, las mujeres como protagonistas de un tejido social y cultural, tal como la misma Violeta Parra, quien con su trabajo convocó a otros artistas, y tal como las mujeres cuya memoria rescató, el libro habla de fenómenos como el comercio callejero y las ollas comunes, donde las grandes protagonistas son mujeres. Tercero, el vínculo, bueno, son solo 4 por cierto. Tercero, el vínculo entre lo docto y el mundo popular. Tal como hizo Violeta Parra, en su música o con las arpilleras en salones de exposición, el libro combina investigaciones académicas con experiencias derivadas del activismo, generando un diálogo sumamente enriquecedor entre ambas maneras de entender y de observar la realidad de un territorio. Y si bien el libro nace de un diálogo que se produce dentro de un ámbito académico, el tono de conversación, de diálogo, el lenguaje, todo está pensado para buscar hacerlo accesible a un público amplio.
por último, las miradas corales sobre el territorio, que provienen desde adentro y desde fuera de Chile, tal como lo hiciera Violeta Parra en su vida. En el libro se mezclan miradas hacia Chile y sus diversas geografías, como Alto Hospicio, Concepción y Santiago, de parte de voces provenientes de Chile, como también de España, de Colombia y de Perú. Entonces, antes de darle la palabra a Denise Elfic, directora del Museo Violeta Parra, y Mauricio Oces, director de Vinculación con el Medio de la Universidad Técnica Federico Santa María, me gustaría presentarles brevemente a quienes comentarán el libro, a Camila y Alfredo. Alfredo Rodríguez es arquitecto y urbanista por la Universidad Católica de Valparaíso, es magíster en planeamiento urbano por la Universidad de Yale y trabaja en SUR, Corporación de Estudios Sociales y Educación. Camila Cosiñas, arquitecta por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Diseño Urbano y Desarrollo y doctora en Development Planning por University College London. Actualmente es investigadora del International Institute for Environment and Development. Muchas gracias. Los dejo entonces con Dex. Muchas gracias. Quiero agradecer profundamente a todas y todas las personas que están acá. Y voy a salir un poco del rol de directora, como unos minutos, porque nunca pensé que iba a presentar un libro de Nico, la verdad. Nicolás, en gran medida, nos hemos acompañado en nuestras carreras profesionales. Nicolás fue mi jefe. en la CECLA, que es el municipio de Providencia, nos tocaron grandes tareas, nos tocaron y otras más pequeñas también, pero me gusta mucho cómo volver a tener y a presentar este libro en un lugar que estamos reconstruyendo. Como ustedes se pueden dar cuenta, este lugar tuvo un incendio, fue incendiado, no una, sino que 3 veces para la revuelta. Y a partir de enero del 2024, nosotros decidimos abrirlo, en las condiciones que ustedes lo ven. De a poquito con el equipo lo hemos ido habilitando, hemos ido pintando, hemos ido sacando la maleza, hemos ido regando, lo hemos abierto a la comunidad, no como un gran museo, no como un super espacio en donde nada se puede tocar o en donde los públicos tienen que estar en silencio en una sala, sino que todo lo contrario. Decidimos abrir el proceso a la ciudadanía. Decidimos abrir el proceso porque creemos que es lo más transparente co-construir un espacio de cultura y evidenciar que este espacio se quemó y que lo tenemos que reconstruir, y no solamente reconstruir de manera material, sino que volver a reconstruir los vínculos. Y creo que lo tomamos así también porque la decisión fue hacer un museo situado. Un museo que no es el Museo Violeta Parra en cualquier parte, es el Museo Violeta Parra en Vicuña Maquena, al lado de San Borja, al lado de la FAU, al lado de la Alameda, ¿no? Y decidimos mirarlo así, como un ecosistema. Tenemos en este momento un proyecto muy hermoso que se llama Cocina Pública y que dialoga muy bien con lo que está haciendo Nicolás ahora. Creo que la comida, el alimento, hace comunidad. Nos hace juntarnos, nos hace reunirnos, nos hace sacarnos como esa academia o como ese el trabajo de todos los días, como que cuando llegamos, después del trabajo, llegamos a comer. Cuando nos alimentamos, generamos conversaciones. Pasan cosas que quizás como si no estuviéramos reunidos no ocurrirían. Creo que desde ahí, desde la comida, desde la comunidad, y yo quiero aprovechar que esta sala está llena de arquitectos y arquitectas, porque les quiero hacer una invitación a todos ustedes, y la invitación es que pensemos este museo juntos y juntas. No es del rol de infraestructura, chiquillos, porque me voy a permitir acá que la arquitectura no es solamente infraestructura, la arquitectura también son los vínculos. Entonces les quiero invitar a partir de ahora a ser parte de Cocina Pública. Vamos a estar con Cocina Pública hasta el día sábado. El sábado vamos a tener una gran fiesta ciudadana, vamos a comer juntos, vamos a preparar comida para 150 personas. Las quiero y los quiero invitar
y les quiero abrir la puerta a pensar, no desde los grandes arquitectos, no desde los Undurraga, ¿cachai? No, sino que como desde las personas, desde la comunidad, que escuchan a los vecinos, cómo se imaginan el museo, qué es lo que en verdad queremos, cómo construimos una infraestructura que sea una infraestructura que tenga una matriz ciudadana. Eso por un lado, y nada, y espero que este no sea el último libro que presente con Nicolás. Y muchas gracias por venir a este museo, estar invitadas e invitados a pensar esto juntos. Eso, muchas gracias. Bueno, me toca a mí la última parte. Primero parto con lo protocolar, que desde la Dirección General de Vinculación con el Medio de la Universidad Técnica Federico Santa María estamos muy orgullosos de estar presentes hoy día aquí, junto a CEDEOS, junto al museo, especialmente presentando el lanzamiento de un libro en la semana que se celebra el Día del Libro, que fue ayer, así que también tiene mayor significancia eso. Ahora, bajando un poquito lo protocolar, más también en lo personal, cuando Nicolás me entregó el libro, me llamó mucho la atención la palabra infraestructura, porque soy uno de los ingenieros que está hoy día en la sala acá, ingeniero mecánico, pero que trabajo mucho en temas de transporte y el concepto de infraestructura tiene una connotación muy fuerte, y me encanta la mirada de infraestructura alimentaria urbana, que cambia un poco el enfoque que muchos de nosotros tenemos y hace que pensemos las cosas de una manera distinta. Y por último, quería tomar algunos de los elementos que el mismo Nicolás menciona en su introducción. También nos parece muy, muy relevante el carácter multidisciplinario que tiene este libro, cosa que en el otro centro al cual pertenezco, de cambio climático, tratamos siempre de que esté ese factor multidisciplinario que se logra completamente. Interinstitucional, hay muchas instituciones ahí involucradas, también de varias regiones, varios países de Latinoamérica están presentes, y finalmente, por qué no decirlo también, lo que es muy importante, la paridad de género. Así que ahí uso tus palabras, Nicolás, y creo que esos son los elementos que me gustaría destacar, y dejamos las palabras más de profundidad a quienes van a comentar el libro hoy día. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Alfredo me acorraló y me dijo, tú partes. Así que, no. Muchas gracias primero, Nicolás, por la invitación y obviamente todas las instituciones que están detrás de la publicación de este libro. Muchas gracias al Museo de la Taparra y a Denise por recibirnos acá. Además de la reseña protocolar que dio Stephanie, yo también soy amiga de Nicolás, como creo que todos los que estamos acá, y creo que eso es parte del tinte de este encuentro, y si bien preparé unas ideas y voy a tratar de decir algo coherente, para mí esto es sobre todo una conversación con un gran amigo y muchos grandes amigos por extensión, ya que son amigos de Nicolás. Hace 15 años, con el Nicolás, editamos un libro. Éramos más jóvenes. Nico tenía pelo, yo tenía pelito corto. Y es un libro que básicamente era una conversación. Era una conversación, eran varias conversaciones, y que partía diciendo, de hecho, que conversar era algo cotidiano, pero que no siempre se logra anudar. Y que era un libro que trataba de poner a conversar voces para construir una memoria del presente. Este libro, para quienes no lo han leído todavía, lo acaban de comprar, Alimentando la Ciudad, el editor Nicolás parte el libro diciendo que este podría ser visto como una minuta. Me parece una manera un poco más seria de decir algo así como una conversación. Porque es una minuta que, si bien es una minuta de un seminario, de un evento,
es efectivamente la transcripción de una serie de presentaciones y discusiones que se dieron en un día concreto, es también una minuta de la conversación sobre la infraestructura alimentaria urbana en Chile actualmente. Es una fotografía, es una memoria del presente, usando esa referencia que hacíamos nosotros hace 15 años. Entonces lo que voy a compartir acá son algunas ideas sobre el libro, precisamente leído como eso, ¿no? Leído como una minuta temprana de un proyecto que Nicolás está liderando, un proyecto de investigación, pero también como una fotografía del presente de en qué está la discusión académica actual sobre la pregunta por la infraestructura alimentaria en las ciudades chilenas. Así que más que como un spoiler del contenido del libro, yo creo que Alfredo va a hacer un poquito más de eso, contarnos qué es lo que cuentan cada uno de estos capítulos. Me gustaría más bien escoger dos temas que creo que aparecen con más o menos nitidez en el libro y que para mí son las fotografías más interesantes de ese presente, de estas conversaciones sobre infraestructura alimentaria. Uno que tiene que ver con preguntarnos qué implica mirar desde cerca, de manera seria y rigurosa, las infraestructuras que sostienen los sistemas urbanos. Voy a tratar de explicar un poco qué me refiero con esa pregunta. Y la segunda tiene que ver con mirar la informalidad más allá de la pregunta de la formalización y la pregunta de la dicotomía entre formal e informal. Para mí esos son dos temas súper interesantes que creo que vale la pena explorar un poquito. Entonces, el primero, ¿qué implica mirar de cerca las infraestructuras que sostienen los sistemas urbanos? Porque este es un libro, como bien decía Mauricio en su presentación, que mira varias infraestructuras, ¿no? Y esto se condice mucho con la trayectoria del investigador de Nicolás, que ya por muchos años como académico ha estado mirando infraestructuras urbanas, infraestructuras de internet, infraestructuras de movilidad sustentable, pero en este caso las infraestructuras de las que está mirando, ¿no es cierto?, son esas infraestructuras principalmente de distribución de alimentos, ¿no? De su acoplo, de su venta, de su distribución. Y algo que quería traer, que creo que es algo que Stephanie también mencionó recién cuando estaba comenzando el evento, es que la pregunta por qué es la infraestructura en sí mismo creo que se empieza como a tambalear en la medida que uno empieza a indagar en qué es lo que proponen cada uno de los autores del libro. Y hay un autor que a mí no me gusta mucho, que me cuesta mucho leer, es súper complicado. Tengo de hecho algunas diferencias profundas con su trabajo, pero hay muchos teóricos, sobre todo desde el mundo de la geografía, que les gusta mucho. Es un actor que se llama Abdulmalik Simoni, y que a pesar de mi distancia profunda con su trabajo, tiene un texto que a mí me parece brillante, que es un texto del año 2004, o sea, tiene 20 años, es un texto un poco antiguo, en que mira a la ciudad de Johannesburgo, en Sudáfrica, y que introduce una idea clave, que es la idea de las personas como infraestructura. Es una idea que observa las colaboraciones económicas entre residentes, principalmente residentes de los márgenes urbanos, y que plantea que esas interacciones flexibles y a veces provisionales, pero regulares en el tiempo, esas interacciones son que ocurren entre objetos, entre espacios, entre personas, entre prácticas en su conjunto, operan como una infraestructura. Y es la infraestructura que es necesaria para reproducir la vida en la ciudad, ¿no? Las personas como infraestructura, y que por lo tanto no necesariamente tienen una localización en la ciudad, sino que son un cruce entre destinos, trayectorias y funciones intercambiables. Creo que algo de eso aparece en el libro, aunque no se ha nombrado como tal. Está muy presente que para hablar de infraestructura usamos unos proxies, ¿no? Hablamos de mercados, de ferias, de supermercados, de producción, pero al final estamos hablando de un entramado de personas que están efectivamente sosteniendo esos sistemas. Aparece muy claramente, por ejemplo, en el trabajo sobre ollas comunes de Francisca y Stephanie, que es un mapeo de ollas comunes, pero es también un mapeo de las redes humanas, principalmente de mujeres, que son parte de esa infraestructura, ¿no? Y que sus organizaciones, y sus contextos, y sus conexiones. Una pregunta, por lo tanto, que me acompañó en la lectura de este libro y que para mí esta fotografía de en qué está la conversación actual al respecto, tiene que ver con cuál es la información invisible que da sustento a esa infraestructura.
¿Qué es lo que no aparece en esos mapas? ¿Qué es lo que hace que estén conectadas las cosas que efectivamente aparecen en el mapa? Y por coincidencia, un par de semanas antes de leerme el libro, Nico me estaba leyendo otro libro de un sociólogo argentino que se llama Javier Aullero, que quizá algunos de ustedes conocen. Tiene un trabajo muy importante en los años 90, sobre todo mirando a temas de las redes clientelares en el conurbano bonaerense, redes políticas, etc. Y este es un libro que sacó hace un par de años con una antropóloga más joven que se llama Sofía Setián, que es una residente del conurbano bonaerense, con un título sumamente provocador que es ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Un puñetazo el título, uno lo ve en la librería y dice, qué brutalidad. Pero lo que hace es que a través de etnografías en el contexto argentino, mira esa complejidad y variedad de soportes que permiten el acceso a la comida, a lo que te permite sobrevivir. Y lo que mapea es una mezcla entre ayuda estatal, redes de apoyo que son familiares, que a veces son clientelares, que a veces son delictuales también. También están los comedores populares, las redes de trabajo, etc. Y cada uno de esos nodos, de alguna manera, ofrece una forma de infraestructura que creo que es algo que este libro nos invita también a mirar. Esos como espacios entre medio de lo que generalmente llamamos infraestructura. Mirar desde cerca las infraestructuras que sostienen los sistemas urbanos invita a reconocer que por lo tanto son infraestructuras en movimiento, ¿no? Y vuelvo aquí a la pregunta por la localización como principal métrica. Creo que hay mucha información sobre cómo se sostienen esas infraestructuras en movimiento cuando uno mira la cadena de valor de ciertos bienes básicos. Y esto es algo que aparece en el libro de manera súper interesante en el capítulo de Martín, que hace un texto mirando la circulación de capital. Los alimentos son un gran ejemplo de las cosas que se mueven, de los flujos. Y otro ejemplo que se me vino a la cabeza, más bien que estaba en mi cabeza porque ahora lo que estoy trabajando ahora, a propósito de un proyecto en el que estoy trabajando, que estamos mirando la gobernanza de las cadenas de valor de los materiales de construcción que se usan en los asentamientos precarios. Estamos mirando en dos ciudades de dos países en África. Y este trabajo, que es un trabajo que hicimos con organizaciones de base, mirando las cadenas de valor de la arena, de los ladrillos, de el zinc que se usa, ¿no es cierto?, en las construcciones, y partimos desde las casas y después mirando a dónde lo compraste, y ustedes de dónde lo sacaron, y ustedes de dónde lo extrayeron, y llegando a China si era necesario. No fuimos a China, pero digamos como en términos de construir esa cadena. Para hacer ese trabajo, con los colegas con los que trabajamos dentro del instituto, son los colegas especialistas en alimentos. ¿Por qué? Porque nadie entiende tan bien cómo funcionan las cadenas de valor como quienes estudian la comida, los alimentos. Los alimentos tienen una temporalidad, los alimentos se pudren, y los alimentos los necesitas hoy día, no te sirven mañana. Tienen una dimensión urbano-rural, que mencionaba Stephanie también, por lo tanto territorial. Dependen del clima, de la emergencia climática, que está afectando los alimentos más que ninguna otra industria, de distancia, etc. Por lo tanto, sus cadenas de valor que se mueven en el espacio son vitales. Y creo que eso es un tema que, al mirar la infraestructura, nos empuja a mirarlo entendiéndolas como una cuestión dinámica. Quizá, disculpen que me vaya por las ramas con el proyecto sobre materiales de construcción, pero me resonó mucho con la lectura de este libro. Y curiosamente, como que volví a mirar de hecho como los temas claves que están saliendo como lecciones de ese proyecto, pensé, escucha, mucho de eso en realidad podríamos aplicarlo exactamente a alimentos, o al ponerlo en conversación, quizá no, y no para que hacer generalidades. Por ejemplo, temas que están apareciendo de ahí, como hay una serie de medios de subsistencia que están acoplados a lo largo de la cadena de valor. No se trata solamente del que te vende al final, sino que tienes un montón de personas que sobreviven gracias a actividades que ocurren durante esa cadena de valor. O vínculos entre, en este caso, la seguridad de tenencia de la vivienda, la tenencia de suelo, y las decisiones asociadas al acceso de ciertos bienes. Y uno podría decir lo mismo en relación a un montón de vulnerabilidades que efectivamente le dan forma a cómo las personas toman decisiones respecto a dónde, cómo y qué tipo de bienes acceder. También hablamos de cuestiones de justicia climática y de tolerancia a los riesgos, y también sobre cómo todo esto al final se trata de desafíos de gobernanza, de dónde están las regulaciones y los incentivos, más que de
soluciones tecnológicas. Uno podría decir, en el caso de los alimentos, también hay una cuestión parecida. No se trata solamente de producir más harina, producir más trigo, producir más vegetales, sino que efectivamente como hay una infraestructura de gobernanza que permite que efectivamente esas cadenas de valor funcionen y el acceso finalmente a los alimentos ocurra. Ya me disculpe por haberme ido por las ramas, pero a lo que quiero apuntar es que las cadenas de valor entienden en torno a bienes básicos, sea la vivienda o sea la comida, todas son parte de estas muchas capas de infraestructuras en las que las personas, como infraestructura, son una parte esencial. Como aparece súper claramente, como decía, en las ollas comunes del texto de Vértice, pero también en las redes clientelares del conurbano bonaerense y en cualquiera de los ejemplos, la verdad es que podríamos mirar aquí de Concepción, de Hospicio, etc. Y esto es cierto sobre todo cuando hablamos de sistemas informales o semi-informales. Y con esto empiezo a vincular con el segundo punto que quería hacer, que tiene que ver con cómo este libro creo que nos invita a mirar la informalidad más allá de la pregunta de la formalización. Y es interesante cómo los proyectos que están acá buscan distintos proxies para hablar de informalidad, ¿no? Cuidados, mercados, como transacciones, porque es una cuestión que es difícil de capturar, ¿no? No cabe en una sola estadística. Este es un debate que aparece sobre todo con fuerza hacia el final del libro, que tiene que ver con la importancia de evitar estas dicotomías cuando hablamos de sistemas formales e informales, porque como bien dice Stephanie en una de sus intervenciones, no está Stephanie, el libro, en una de sus intervenciones hacia el final, el lenguaje es tramposo y nos hace creer que, por ejemplo, hay redes que aparecen en ciertas circunstancias de emergencia, pero como bien discutían los ejemplos que hemos ido comentando acá, estas son más bien infraestructuras que son regulares y provisionales al mismo tiempo. Son infraestructuras que siempre están ahí, pero que también como se vuelven provisionales o se vuelven importantes en los distintos momentos dependiendo de los contextos. En ese sentido, volviendo a esta cosa de cómo salir de la trampa de la etiqueta de la informalidad, algo que me gustó mucho de este libro es el uso del término economías populares, que creo que ayuda a pensar la informalidad más allá de la dicotomía con la formalización, ¿no? Las economías populares tienen aspectos formales, tienen aspectos informales. Aquí de nuevo creo que es bueno mirar a la historia de las ideas, no ver esto como algo que no se ha discutido antes y que es algo que también Martín hace en su texto de manera súper interesante, mirando más a teorías de la dependencia, más marxistas, más económicas. Y revisar lo que ya se ha dicho, por ejemplo, hay un texto que me encanta de los años 70 de un autor brasilero que se llama Milton Santos, que habla de los dos circuitos de la economía urbana, ¿no? Y la dependencia mutua de estos dos circuitos que en el caso de la ciudad brasilera él reconocía en los años 70. Ahora, desde esos dos circuitos, de reconocer que existían esos dos circuitos de economía, formal, informal, economía popular, economía tradicional, a la discusión actual, los debates han avanzado muchísimo, ¿no? Y hoy día lo que la mayoría de las personas que trabajamos en temas de informalidad entendemos tiene que ver con este continuo de prácticas, de instituciones, de transacciones que oscilan entre lo formal y lo informal. Y aquí creo que dentro de este tema, algo que es muy interesante, sobre todo por el foco en las ciudades chilenas y en nuestra como súper institucional manera de entender las cosas y centralismo, etc. Entender que cuando hablamos de Estado, incluso cuando hablamos de Estado, el Estado son muchos Estados. Y creer que cuando hablamos de Estado, con eso separamos lo formal de lo informal, también es una trampa que creo que este libro nos invita a revisar. Eso queda muy bien retratado, por ejemplo, en lo que cuenta Eduardo en su texto sobre Alto Hospicio y sobre el proceso de regularización del llamado molde hospicio. Momentos en que en algún empleo público le dice a un feriante, no me cuentes más, no quiero saber más, porque está operando en ese espacio gris entre lo formal y lo informal, la regularización, la formalización, etc. El Estado a veces ejerce violencia, a veces la sostiene, a veces la contiene, a veces maltrata y a veces cuida. Y las preguntas por informalidad creo que inevitablemente se tiñen de esa ambivalencia, ¿no?
y parte de esas ambivalencias lo que hace tan delicado y problemático, casi diría peligroso, homologar informalidad con crimen, tanto desde los márgenes como de las élites. Quiero terminar agradeciendo nuevamente a Nico y Alfredo. Con Alfredo conversamos también antes. La verdad es que el libro, como una buena captura del presente, esta fotografía en qué está esta discusión hoy día, tiene un montón de temas. Pero para mí estas dos preguntas sobre mirar de cerca la infraestructura que sostiene los sistemas urbanos y sobre la informalidad constituyen agendas clave para hacer investigación. Investigación que reconozca y abrace las complejidades, los dinamismos, los movimientos, en vez de tratar de opacarlos o simplificarlos. Entender que la complejidad no es un problema, la complejidad y el no tener respuestas claras a veces es la única manera de tener respuestas claras. Y que eso requiere metodologías y modos de producción de conocimiento que sean también más colaborativos y puedan dar cuenta de esa complejidad. Y la verdad es que el libro, en los distintos ejemplos que presenta, también se mete un poco en el tema de metodologías que puedan dar cuenta de esa complejidad. Así que nada, muchas gracias y la verdad es que espero que disfruten mucho el libro porque, como digo, son muchas las conversaciones que hablan. Gracias. Disculpe, soy un poco ciego. ¿Sí cerca de ese foco? Sí. Buenas tardes. Gracias, Nicolás, por la invitación. Gracias a la editorial. Gracias al museo y al presidente. Igual como decía Camila, el libro es el desarrollo de una conversación. Es decir, y una conversación en la cual Nico y Javiera Ponce primero presentan los resultados muy preliminares de la investigación que están comenzando, porque esto fue como a los 6 meses de iniciado, y ya tenían, porque Nico dice que ella apresuraba, ya tenía unos resultados que voy a indicar. Y yo creo que la gracia del texto es eso, es un registro, lo llama acta editada, una acta editada. Pero tiene una gracia porque uno encuentra al editor, Nicolás, presentando, interrogando después a sus invitados investigadores e investigadoras, y después haciendo conversar con ellos, y también reflexionando él entre medio también, y llevando la conversación y guiándola, y se llega a tener un hilo que se parte como desde estas, ¿cómo se llama?, formas formales de mercado, que son los supermercados y las ferias libres, hasta el caso de las ollas comunes, que fue el estallido social. Y entonces hay una coherencia. Yo le conversamos el otro día con Camila, que eso me recuerda una reunión que hubo hace un par de semanas atrás en Cepal, que había como 12 personas que estaban hablando, yo escuchaba, y estaban hablando sobre violencia en la ciudad. Y cada una decía una cosa. Entonces yo al principio estaba medio nervioso, pero después al final nos dimos cuenta que había una cierta coherencia, que la diversidad, lograba mostrarnos que el fenómeno del cual se estaba hablando era muy diverso, con muchas facetas, y que si se hubiera hecho la conversación entre iguales, es decir, no se hubiera avanzado nada, pero ahí aparecían ideas, y yo creo que esa es también una gracia que tiene el libro, porque nos ofrece eso, es decir, miradas distintas. Por una parte, es decir,
Nico, hacen bueno, ¿qué es lo que quieren desarrollar? Lo que se propone es ver una parte, un estudio de la localización de la estructura alimenticia en el Gran Santiago. Y por otra parte, explorar por la idea de informalidad. Pero el disco propone que hay informalidades de arriba e informalidad de abajo. Entonces, sí, voy a hablar también un poco de eso. Y entonces, el proyecto de investigación primero es un banco de datos georreferenciados, después una serie de entrevistas y después un seguimiento a 70 ferias y supermercados en tres comunas de Santiago. Pero esto yo creo que estaba antes de la entrevista, antes de decir, entonces es un estudio georreferenciado y que está muy bien hecho y lo hace viendo la localización de la infraestructura por zona de Santiago, un montón. 1800 zonas. Y entonces, viendo y comparando los datos, es decir, datos de esas zonas, niveles socioeconómicos, etcétera, etcétera, y con la localización, y a la vez construye tres variables nuevas que son una era referida a los cuidados, y para eso busca unos datos respecto al porcentaje de personas en edad de cuidado. Otra sobre como informalidad desde arriba, y entonces lo que él usa como un indicador es decir, la colusión de la farmacia, en las zonas en las cuales están las farmacias más representadas, son zonas en las cuales habría este tipo de... Y después, tomando una investigación de CIPER que hace años, pues, hubo una en 2009 y otra en 2021, en que se identifican zonas en las cuales el Estado tiene dificultades para actuar. O sea, y yo me acuerdo bien de la primera, porque eran lugares en los cuales, es decir, el correo, bueno, había distribución de cartas todavía, es decir, no entraba, o los cobradores no entraban, es decir, una serie o sea, era una zona en la cual, es decir, parte como de los servicios o del Estado no intervenían. Y entonces, comparando, entonces compara después los resultados de las variables anteriores, socioeconómico, densidad, etcétera, etcétera, que las llaman variables formales, porque es decir, son variables que están claramente formadas por el dato. Y estas otras tres variables que él construye, y entonces ahí él encuentra una serie de hallazgos que son los supermercados solo están correlacionados de manera positiva con la zona cercana a las farmacias coludidas, es decir, tendrían una correlación con esta informalidad desde arriba. Y las ferias están positivas y significativamente correlacionadas con las otras dos informalidades de abajo, es decir, con la informalidad del cuidado y la informalidad de las zonas ocupadas. Y la gran diferencia entre las ferias y los supermercados está fundamentalmente en la proximidad a los grupos de más bajo ingreso, que son los grupos D y E. Entonces, pero
lo dejo ahí porque yo creo que después se puede retomar. Y se llegó ahí, es decir, por esa parte. Bueno, pero ahora yo creo que lo interesante es que las investigadoras e investigadores invitados también colocan sus trabajos que no están, que no están directamente relacionados con la investigación. Entonces, por eso que yo me acordaba de esta otra reunión en la cual, es decir, y van saliendo cosas de estas. Es decir, Javiera Ponce nos presenta una revisión bibliográfica sobre los estudios sobre localización de la feria y de los supermercados en América, y encuentro que hay muy poca. Y sobre América Latina había todo. Y entonces dice, concluye que se requieren más estudios sobre las localizaciones que utilicen métodos mixtos y comparativos entre el comercio de calle y supermercados específicamente, y más generalmente entre el comercio formal e informal. O sea, no hay información, hay muy poca. Excepto yo creo que hay debe haber muchísima información no disponible sobre la localización de los supermercados. Es decir, porque la localización de los supermercados, es decir, que apunta a una lógica sí, de la capacidad de compra de un sector geográfico. Entonces, a partir de la capacidad geográfica de ese sector, se establece o no ese tercer. Entonces, hay, pero no se ve, no está. O sea, sería interesante encontrarlo. Y coloca la duda, porque también en la bibliografía aparece este concepto del desierto alimentario, que serían zonas en las cuales si no hay infraestructura alimentaria, ni formal ni informal. Entonces hay unos casos de una diferencia como ocurre en Inglaterra con Estados Unidos, pero Javiera dice que eso acá no es tan así, porque sí el mercado informal lo cubre. Pero yo creo que sí es interesante, porque han ocurrido dos momentos en los cuales, y yo creo que eso Ana Sosa lo señala, que con el estallido social se quemaron algunos supermercados y quedaron zonas, y particularmente en los primeros 2 o 3 meses de la pandemia, en que no hubo feria, o sea, no se salía. Entonces, efectivamente hubo un desierto, pero son cosas que yo creo que, es decir, a uno no se le ocurriría que pasarían. O sea, pero pasaron y son. Es decir, entonces, es interesante eso, y como también, es decir, como lo colocan investigadoras de Vértice, y también en los comentarios del libro se habla, es decir, hay la necesidad o la posibilidad también de prever y de tener una cierta respuesta frente a estas situaciones muy imprevistas. Martina Arboleda señala que, a diferencia de lo que ocurría en el marco del capitalismo fordista, en que los actores principales eran los sectores productivos, en el capitalismo actual, el circuito de la circulación del capital y el sector financiero son los principales actores más importantes. Y entonces, lo que él propone y estudia es la circulación y el circuito de circulación entre toda la cadena
producción, distribución, financiación y venta de los productos alimenticios. Ahora, y tiene una fotografía muy grande, muy buena, ¿ah? Una fotografía de la planta de abastecimiento y distribución de Walmart en el sur de Santiago. Es una cosa gigantesca. Entonces, es decir, no solo, es decir, funciona el capital abstracto, el financiero, sino localizado con una intervención inmobiliaria enorme. Pero yo le agregaría otra foto. Yo le agregaría la foto del Costanera Center, que a partir de Jumbo, alimento, es decir, se construye un artefacto ahí de 720.000 metros cuadrados. 1.000 millones, 1.500 millones. O sea, son dimensiones que yo creo que es bueno tenerlas porque nos están hablando de algo relativamente invisible. O sea, los supermercados son normales, esto es normal, pero no, es decir, es una nueva forma de actuar del sector inmobiliario. Lo que dice, al pensarlo en circuito, se une el campo ciudad. Y yo creo que eso es muy interesante. Porque sí. Paz Concha, la idea de ella es que en los proyectos de regeneración de la ciudad también se entre el lugar de mercado, o sea al mercado, pero porque lo que ella estudia el PERSA Bio y estudia unos proyectos de regeneración, y entonces lo que ella ve es que esos proyectos están definidos por los inmobiliarios y por las autoridades. Es decir, para las cuales, es decir, los habitantes, las personas que están ahí no existen. Y ella propone que una posibilidad de regeneración es tomar por completo las actividades de las personas que están en esa zona y para los cuales las actividades de mercado son importantes. Eduardo Osterling, que habla del mall de Alto Hospicio. Yo conozco Alto Hospicio, me encantó. Es decir, el mall, porque la Quebradilla es una feria enorme, gigantesca, de 1 kilómetro de largo o más, de los domingos, y por casi 1 o 2 cuadras de ancho, y en la cual hay de todo. Y entonces, pero él coloca cuando en su texto, leo, dice, bueno, quiero hablar un poco de la ciudad, porque ni la Quebradilla ni ningún otro lugar de mercado se desarrolla en el vacío. Entonces yo creo que está bien, ¿no? Es decir, porque de repente lo que se tiende a mirar la ciudad es como desde una aproximación sociológica o económica y el lugar desaparece. Es decir, y en verdad, sin el lugar, Martín colocaba, o tú colocabas el lugar, la intersección del lugar con el circuito. Entonces Walmart son los lugares en los que estos circuitos se atan a la ciudad. Y respecto a lo formal y también lo formal, ya lo señaló Camila, porque Eduardo ahí lo que coloca dice que la Quebradilla es posible
porque hay otro tipo de gestión, o sea, un tipo de gestión en que las autoridades locales, porque la quebradilla sí pagan una cierta tasa a la municipalidad, permite un nivel básico de formalidad local, es decir, eso puede funcionar, funciona, pero no, como dice, no me diga nada más, ¿no? Es decir, y entonces hay una especie de caja negra de gestión, pero que logra hacer que eso exista. Entonces, yo creo que pensar también cuáles son los modelos de gestión a nivel local para que sí funcionen los distintos servicios es muy importante. Ana Sasso, perdón, estudia en el área metropolitana de Concepción las dimensiones socioespaciales de alimentación en la ciudad. Su interés es ver cómo la ciudad se relaciona con el territorio cercano y también con territorios más lejanos y ver desde dónde vienen los distintos de alimentos, es decir, de Arica, de esto, del otro, es decir, y también desde la ciudad. Y ella dice que hay diferentes sistemas de alimentación, del circuito de estos circuitos de alimentación, y que cada uno tiene sus diferentes modos y expresiones en la ciudad. No son diferentes, son no iguales. También dice dos cosas que son interesantes. Dice que dice, claro, y en vez de hablar de formal e informal, como hablaba Nicolás, ella habla de alternativo alternativo convenciones. Y después Francisca Mañani y Stephanie Madrid hablan sobre el rol de las mujeres en la iniciativa solidaria y de ayuda en el contexto de ella fue vértice urbano, es decir, en los primeros meses de la pandemia hicieron un mapeo de las ollas comunes que habían en Santiago y en otra parte del país y lograron identificar más de 400. El interés de ella era ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, yo creo que es muy yo conozco desde hace tiempo ese caso y lo encuentro que es muy creativo y muy significativo y que muestra cómo las mujeres tuvieron un rol importante en ese. Yo creo que sería interesante ver decir, la localización de esa experiencia respecto a la localización de las áreas que Nico tiene de tomada o también, yo creo que mucho más, es decir, tengo un mapita. Hay zonas de Santiago en las cuales no se ha construido nada. En 30 años, 40 años, es decir, efectivamente, hay zonas en las cuales, es decir, y particularmente se construyen unas 500 viviendas al año, mientras que el promedio en la comuna de Santiago son 5.000 por año.
Y yo creo que en el caso de la ¿cómo se llama? Compañera de Bernice, lo que ellas han seguido y han tomado fuertemente el tema del cuidado de la ciudad, del cuidado, es decir, incluso una serie de usos, etcétera, etcétera, y a partir de esa experiencia. Y yo creo que era muy interesante. Después hubo una serie que están ahí en el libro, una discusión, una, dos, tres, es decir, en la cual van apareciendo otros casos, como es decir, bueno, el caso de Nicolás pregunta, bueno, el deterioro, es decir, Martín habla de la entropía, hablan de la resiliencia, etcétera, y que se van acoplando y van sumando. Entonces, es decir, se llega a esta construcción que yo encuentro muy interesante. Y ahora un pequeño comentario. Yo estaba leyendo detalladamente el libro y lo encontré muy entretenido. Muy entretenido. Es decir, lo leí varias veces. Pero ahora yo quiero citar a Eduardo Osterling y quiero decir, quiero hablar un poco de Santiago. Es decir, de dónde ocurre esta cosa, ¿no? Es decir, porque cuatro cosas. Una primera, las ciudades no son un papel en blanco, ¿no? Es decir, y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Están escritas casi como un papiro, con narrativas de desigualdad, segregación, fisuras de distintos tipos, económicas, sociales, simbólicas. Y yo recuerdo que en el 2001 en el Mercurio se publicó en un suplemento un mapa de Santiago en que estaban Santiago y todas las proyectos de urbanización que estaban rodeando y con los nombres de los propietarios de eso. Ese plano desapareció, es decir, yo lo busqué en la Biblioteca Nacional, no estaba. Pero sí lo compré en el Mercurio. O sea, y entonces hay una inercia en la ciudad. Lo que ahí estaba es lo que hoy es Santiago. Entonces no es que uno pueda intervenir y decir, porque es decir, hay proyectos, inversiones, esto, lo otro, no. Entonces me encantaría ver el plano el mapa de la ¿cómo se llama? De la violencia, todo eso, en una serie histórica. Es decir, y también con la ¿cómo se llama? Información de las entrevistas, es decir, ahora, en el Gran Santiago, la implementación de las políticas urbanas neoliberales ha seguido un patrón particular específico. Se distingue no solo por su antigüedad, si uno rastrea, es decir, el señor Harberger en 1978-79, en su consejo al Ministerio dijo, las ciudades tienen una forma natural de crecer. Eso, lo que tiene que hacer el Ministerio es estimular. No puede cometer
el error habría que liberalizarlo esto, es decir, y después viene también desde esa época el subsidio, el sistema del subsidio, y el subsidio en su definición inicial decía el subsidio, la vivienda es un bien que se adquiere, es un bien que se adquiere con el esfuerzo de las familias y el ahorro con un apoyo del Estado. Es decir, la vivienda no es un derecho, es una mercancía. Y eso aparece acá en la ciudad, porque esa tendencia, hay una tendencia de dispersión y concentración en la que operan simultáneamente de acuerdo a las oportunidades de los agentes inmobiliarios. Ahora, y para Carlos de Mato escribió mucho sobre eso. Y yo recuerdo también, es decir, esta estructura de supermercado. Me acuerdo ahí en el proyecto Sardillo, en la parte final, ahí, antes de haber desarrollo urbano y antes de haber vivienda, había supermercado. Y en Los Pejos no hay ninguno. Es 100.000 personas que no tienen ningún, pero sí en una zona de expansión y que después se amplió el límite urbano, ahí sí estaba, ¿no? Entonces hay una lógica clara. Ahora, muchas de las zonas que mencionaba como ocupada Nicolás y que parecen han sido resultado de políticas públicas. No se refieren a ocupación de terreno, son el resultado de políticas públicas de viviendas sociales construidas durante el periodo desde 1985 al 2005, por ahí, ¿no? Es decir, entonces ha sido el subsidio, es decir, este derecho que se adquiere, el que está ahí aparece en los planos de Nicolás. Y si ahora, para final, ahora si uno mira las últimas 4 décadas, Santiago, es decir, yo lo encuentro maravilloso. Uno ve cómo el capital se mueve, ¿no? y va expoliando solo. Es decir, primero entre el 85 y el 2000, esto en la zona de La Pintana, en los bajos de Mena, los volcanes, esto, lo otro, parte de acá, y después se deja de construir, baja. Es decir, y pasan a otra parte y aparece la construcción en el centro de Santiago, partiendo desde la parte norte así, va bajando por Santa Isabel, y después aparecen, ¿cómo se llama?, los objetos verticales en la estación central. Y si uno mira, es decir, y realiza los permisos de construcción, en esa época suben así y después bajan, ya no más. Es decir, y después ahora hay todo un sector hacia las costas, ¿sí? Pero el segundo actual es Ñuñoa. Entonces, iban variando y son distintos tipos de... Y hay una católica que señala que como la forma de financiarización actual, es decir, ha variado, es decir, el tipo de producto. O sea, no, la vivienda es solo una mercancía, nada más. No dicho nada. Mercancía, y se acopla a esto, y se acopla a una necesidad de un ciclo de rotación mucho más rápido. Es decir, ya no son las urbanizaciones fuera de Santiago que tienen 30 años, pero ellos hicieron otro tipo de negocio, que fue el cambio de uso del suelo, es decir, por el cual duplicaron, triplicaron. Entonces estamos frente a una ciudad que es un gran negocio, y metido en eso estamos viendo la feria, estamos viendo los supermercados,
que yo creo que son parte misma de este modelo y inscrito en la actividad inmobiliaria. Y por otra parte, actividades y acciones de resistencia, como son las ollas comunes. Es decir, si uno va a Mata Sur, algunas de las ollas comunes que Berti se registró, aún todavía están ahí y funcionan. Gracias. Muchísimas gracias, Alfredo y Camila, por los comentarios sumamente completos. Pero espero que después de ese spoiler todavía quieran leer el libro. Claramente tienen que hacerse su propia opinión también, así que los invito a leerlo. Tenemos tiempo para que, no sé si Nicolás, ¿tú quieres comentar algo? ¿O puedo abrir al público si alguien tiene una pregunta? Tenemos tiempo para una o dos preguntas. No sé si las hay, siempre la primera encuesta. Hola, soy Marco Lozano, de una empresa que le brinda servicio a las tiendas de barrio, a los almacenes de barrio. Me gustaría saber si es que hay algún rol, digamos, que se vea dentro de la red de los almacenes, sobre todo en lugares donde efectivamente no hay supermercados, que no solamente aquí en Santiago, sino que en la intrarregión los supermercados escasean bastante. Y conozco la Quebradilla, que es una realidad del norte, pero del sur también. Sobre eso, si es que hay algo interesante que rescatar. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta? Como me queda con la idea de las zonas grises de Aullero, de estos márgenes, de estas posibilidades de resistencia, me gustaría saber como alguna hipótesis si tienen. Participamos en algunas redes de abastecimiento que efectivamente nacieron después de la revuelta y de pandemia. Mantenemos algunos circuitos, participo en algunos circuitos cortos de comercialización, ahí movemos cositas desde los márgenes periurbanos, locales de la zona metropolitana. Y nada, me gustaría saber qué salidas, qué posibilidades ven aquí todo esto, esta resistencia, estos márgenes o estas zonas grises. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar acá, a todos, a todas, a todos, y particularmente, bueno, muchos agradecimientos al museo, a Denise, creo que fue muy elocuente al explicar como también por qué estamos acá, ¿ya? Y hay una confluencia de proyectos, de trayectorias, de temas, y tiene un sentido que el lanzamiento sea acá y no en otro lugar, por mucho que es un libro que tiene como, por cierto, como que su casita es la academia. Agradecer aquí a mis dos comentaristas que la verdad me siento muy honrado que estén acá, a los autores y autoras, hay varias, no sé si aparte de Javiera, que no sé si alguno más pudo venir porque estaban con distintas dificultades, me avisan, de hecho, hay varias que están afuera en España, y vamos a ver cómo hacerles llegar el libro. Nos vemos en obligación de ir a visitarlas. Y es particularmente importante esta presencia, yo creo, en un contexto en el que yo tengo la impresión de que tienen que empezar a darse conversaciones como un poco partiendo de cero. El libro surge en un momento en el que al menos mi sensación es que en muchos ámbitos, en materia de políticas públicas, convicciones teórico-políticas, y también, por cierto, temas empíricos, estamos un poquito como que rebobinamos, volvimos un poco a cero. Alguna vez conversamos con Camila y Alfredo, y de ahí salió la idea de invitarlo a ellos dos, porque yo le decía a Alfredo como, oye, tú ya has vivido más de un momento en el que todo parece que como que se acabó. ¿Cómo fue la vez anterior? ¿Cómo luego como participaste de conversaciones de nuevo? Y creo que las paradojas de la situación en la que estamos, me refiero a como construir teoría de para dónde debiésemos ir, por así decirlo,
son las mismas paradojas de estar en este museo, ¿no? Y en este museo, con el enfoque que tiene y con la situación de que en el estallido social, revuelta, como quieran llamarle, fue quemado, ¿no? Entonces, me parece muy interesante lo de reconstruir los vínculos que dice Denise. Y el libro viene en un momento en el que partimos la investigación y entonces efectivamente es en un momento más de preguntas que de respuestas. Y el objetivo de hacerlo de esta manera, si ustedes lo leen, el libro busca, si bien aborda temas como académicos, surge de una investigación académica, intenta como quedarse con la conversación por dos razones. Primero, porque efectivamente fue un día largo de conversaciones entre estos autores, y entonces hablaba una persona y la siguiente como que igual mientras presentaba referenciaba lo que había dicho el primero y después el tercero como que hablaba de los dos anteriores y como que se fueron como distorsionando a lo largo del día y termina la conversación como en una mezcla que yo creo que Alfredo como que le llamó la atención y lo entendió bien, pero en la conversación con Steph como editora también conversamos de eso, como el valor que tenía esa parte. Entonces, esa es una cosa, pero lo otro es que la multidisciplina, que bien mencionó Mauricio, a veces es difícil ser de una disciplina y leer a otros, porque escriben, para decirlo como en coloquial, como en difícil, es difícil. Camila referenció a un autor que a Malik Simone, es muy influyente, pero yo lo he tratado de leer y lo traté de escuchar una vez y no le entendí nada. Así como que es muy difícil o uno es muy tonto, pero quiero decirlo, digamos, con honestidad. Quiero decir que lo mencioné diciendo que lo encontraba espantoso de leer que escuchar. Claro, pero sin embargo he dicho una de las afirmaciones más potentes que hay que es pensar a las personas como infraestructura, ¿no? Cuando en una ciudad africana alguien para llegar a su trabajo tiene que cruzar la ciudad durante 2 horas abrazándose de una persona que no conoce, que lo lleva en una moto, porque no hay otra forma de salir de donde vive y llegar y volver, eso es infraestructura. Si todos los días se hace así, eso es tan infraestructura como es una micro del Transantiago. Entonces, es súper importante. Bueno, lo que intenta hacer este libro es como bajarle como la frecuencia adornada de la academia y quedarse con el intento de gente tratando de hacerse entender. Entonces, cuando uno como que está tratando de hablarle a otra gente, igual habla a veces un poquito en menos complicado. Entonces, la idea del libro es poder hacer más accesible esa conversación. Ojalá que los que se animen a tenerlo lo puedan disfrutar de esa manera. Respecto a las dos preguntas, efectivamente, bueno, como bien decía Alfredo, como qué es lo que ha sido de la investigación, y hemos avanzado muchísimo. Yo quiero hacer un agradecimiento a Javiera Ponce, que es coautora, pero también es la principal colaboradora y como asistente de investigación. No sé si está por ahí, Javiera, está por ahí, por allá atrás está. Ella, junto con José Aguirre, Anitra y Turrieta también, que están por ahí también, son el equipo más duro de esta investigación. Y hemos ido generando como resultados, ¿ya? Hay uno que vamos a ir a presentar a Londres en junio y también acá, y lo estamos preparando porque tenemos muchísimo material. Y es que hicimos un atlas, le llamamos un atlas, o le queremos llamar un atlas, pero le preguntamos a todos los municipios de Chile los registros de ollas comunes que tenían. Nos salimos un poquito de Santiago porque levantamos 1.300 ollas comunes en la pandemia en Santiago, que son más de 3 veces las 400 que había levantado Vértice. Era el catastro de ollas comunes que había. 1.300 ollas comunes es una cantidad muy impresionante. Entonces, luego en el país hemos levantado alrededor de 2.000. Entonces vamos a tratar de hacer un cálculo de cuál es como el músculo que logró en la pandemia como esas redes, ¿no? Porque nos interesa mucho, al menos, bueno, yo vengo más desde, si bien soy arquitecto, estoy caminando más en el mundo de la economía, nos interesa mucho tomar estos fenómenos que cuesta ponerle números y dialogar con los que hablan con números, pero ponerle ese número, o sea, como, ¿qué aporte nutricional y económico tuvieron las 2.000 ollas comunes durante la pandemia? Ese número no está, entonces queremos tratar de construirlo y creo que lo vamos a lograr construir y creo que va a ser de los aportes más importantes que hagamos. Eso yo creo que responde un poco como qué papel cuentan estas zonas grises. O sea, yo creo que a veces las vemos como marginales y no lo son, ¿no? Entonces, cuesta mucho por su naturaleza encontrar como poder mirar la totalidad, ¿no? Esa es la paradoja de las personas como infraestructura, que es que
obviamente tienen un tamaño, pero es muy difícil encontrarle ese tamaño. Y a veces nos sorprendemos del tamaño que tienen. Y respecto a los almacenes de barrio, efectivamente tenemos por ahí hay unos souvenirs, no sé cuántos alcanzaron a sacar unos mapitas que hicimos. Agradecemos mucho al equipo de CEDEUS porque nos han aportado con mucho trabajo de diseño. Hemos querido, junto con el libro, producir objetos que se puedan llevar a su casa y que tenga como los que trabajamos, esto es muy de ñoños urbanos, pero trabajamos mucho como con mapas que se ven en pantallas. Y hay poca de esa vuelta antigua a la cartografía. Entonces, el José Aguirre, que está por ahí, ha tenido que como volver a las viejas artes de la geografía. Él es nuestro geógrafo del equipo. Y entonces hacernos la pregunta de como, ¿cuál es el tamaño? ¿Qué podemos? Hemos tenido una discusión con nuestro diseñador, el Nico de CEDEUS, sobre qué tantas capas de información uno puede tener, y nosotros le decíamos, es que queremos que el mapa alguien se pueda quedar 1 hora mirándolo, y para eso entonces tiene que tener mucha información. Y ahí, por ejemplo, ya tenemos los datos, ahí lo pueden ver de cuál es la relación entre este comercio informal con, por ejemplo, la presencia de distintos tipos de comercio local. Por ahí me quedé muy orgulloso porque una persona tan ñaña como yo, que es un colega, el Feño que está por ahí, Fernando Contreras, colega de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Técnica Federico Santa María, lo primero que hizo fue quedarse un rato y dijo, sí, ahí está donde yo tomo desayuno todos los días. así que encontró el puntito que andaba buscando. Entonces, estamos como en ese momento de empezar a analizar. Tenemos algunas conclusiones, no quiero darles lata con eso, pero estamos en ese ejercicio y este libro, con la discusión, pero el mapa también, con los datos, es un esfuerzo de que queremos como volver a los momentos en que quede algún registro histórico de este momento, de la discusión, de lo que fue la pandemia, pero que pueda ser como compartido como esas antiguas momentos de lo que los gringos dicen literal, como que es como el, ¿cómo decir? Como el asombro, el momento como de asombro, claro, como el momento de uno ver una cosa y que hay un esfuerzo de investigación, pero que también sean objetos que nos puedan impresionar, porque hay cosas que si no veíamos esos objetos no aparecían. ¿No? Mira que, ¿cuánto de esto hay? ¿No? Esa es la idea como en general detrás de lo que estamos haciendo. Así que le agradezco muchísimo por estar acá a nombre de los autores, a nombre del equipo, y también hay un muy sencillo vino de honor acá en el patio. Así que yo creo que con eso podemos dar por lanzado el libro. No es tan grande la tirada como para lanzarlo, así que ojalá que puedan hacerse de él y que sea un aporte a esta conversación y muy en línea de lo que hablamos con Camila. La idea es que esto es una excusa para seguir conversando y gracias por estar hoy día acá.